Aún me cuesta darme cuenta de que la realidad en la que vivimos puede ser solo una pequeña parte de un panorama mucho más aterrador. Pasé muchos años estudiando las señales de radio espaciales, trabajando en un centro científico donde escudriñábamos los cielos las 24 horas del día con la esperanza de captar la más mínima señal de vida extraterrestre. Pero nunca pensé que nuestro primer contacto sería algo que llegaría a través del éter directamente a mí, a mi propio ordenador del laboratorio. Y a partir de ese momento, todas las nociones habituales de seguridad, racionalidad y lugar del hombre en el universo se desmoronaron como cenizas al viento. Al principio me consideraba solo un científico entusiasta. En mi juventud era adicto a la astronomía. Pasaba las noches ante el telescopio. Aprendí los fundamentos de la radiocomunicación. A los 20 años ya participaba en varios proyectos de búsqueda de señales de posibles civilizaciones. Había varios entusiastas, intercambiábamos resultados, construíamos largas antenas, instalábamos equipos sensibles, pero todo era una diversión de aficionado. Más tarde, tras graduarme en la universidad, me invitaron a unirme a un grupo científico dedicado al rastreo profesional de fenómenos electromagnéticos en el espacio profundo. Estábamos financiados por una gran organización, y nuestro centro de procesamiento de datos estaba situado en un lugar relativamente tranquilo, lejos de las grandes ciudades, para que las interferencias de la civilización no interfirieran en la investigación. Por supuesto, en nuestros documentos no lo llamábamos directamente búsqueda de señales alienígenas. Oficialmente estudiábamos púlsares, perturbaciones magnetosféricas, ruido cósmico. Pero todo el mundo sabía que la parte secreta de la misión consistía siempre en tratar de encontrar pruebas de inteligencia extraterrestre. Llevábamos años escuchando el vacío, o mejor dicho, no el vacío. El cosmos traquetea con millones de ruidos, silbidos caóticos, estruendos y destellos. Pero todos ellos son fenómenos naturales que pueden explicarse. No captamos nada parecido a una lógica coherente, códigos o un discurso inteligible. A veces se producían fenómenos curiosos, una serie de pulsos que creaban una pequeña esperanza, pero cuando se analizaban en detalle, resultaba que solo se trataba de un púlsar o de un tránsito inusual de una estrella lejana. Y así, me acostumbré al hecho de que no parecía encontrarse nada sobrenatural. Incluso empecé a cansarme. Día tras día, los mismos datos, flujos de información a gran escala que hacíamos pasar por los algoritmos de análisis. Pero me quedé en mi sitio, porque creía sinceramente que un día podría ocurrir algo. Y un día ocurrió. Era temprano por la mañana cuando llegué al laboratorio. Mi colega Oscar estaba de guardia nocturna, pero a esa hora ya se había marchado, y ocupé su lugar para comprobar los resultados de la recogida de datos de la noche. Todo parecía normal. La interfaz del ordenador mostraba la potencia de las señales, gráficos del espectro, tablas. De repente noté un fragmento extraño, un estrecho rango de frecuencias, donde parecía haber ráfagas, como una especie de ritmo. Miré en los registros del programa. Lo había grabado sobre las 3 de la mañana. La amplitud de la ráfaga era débil, pero estable. La aislé y puse en marcha un módulo especial para descodificarla. Es lo que solíamos hacer para buscar patrones repetitivos. Para ser sincero, esperaba que fuera solo ruido, pero el programa mostró algo curioso. Una secuencia rítmica, como latidos cortos y largos, como si la señal estuviera golpeando con un periodo determinado. Me alarmé. Normalmente, las fuentes naturales no se alinean en intervalos tan uniformes. Por supuesto, los púlsares son una excepción, pero tienen su propia frecuencia y su magnitud es más potente. Pero esto era otra cosa. Era como si el fondo se viera interrumpido por ráfagas cortas de distinta duración. Al darme cuenta de que podía haber algo interesante, copié los datos a mi soporte personal y seguí trabajando con otros archivos. A la hora de comer, no había encontrado nada nuevo, así que cuando terminó el turno,
pedí permiso a la dirección para trabajar en casa. Quería estudiar el patrón en paz. No se lo dije a nadie. Mis colegas solo podían descartarlo como otro falso positivo. Pero sentí que había algo extrañamente natural en ello. En casa, descargué los datos en mi ordenador personal, donde tenía mi propio programa para buscar patrones ocultos. Cuando pasé la señal por los filtros, vi que el patrón parecía una secuencia codificada que, presentada como código binario, daba varios segmentos repetidos. No pude averiguar de qué se trataba. Quizás algún tipo de interferencia de satélite o de una emisora de radio terrestre, pero la frecuencia estaba fuera del rango normalmente ocupado por los transmisores humanos. Además, la señal procedía de la parte noreste del cielo, donde, por lo que yo sabía, no colgaba ningún satélite en una órbita tan alta. Sentí un temblor febril en mi interior. ¿Y si esto era exactamente lo que había estado esperando? Pero seguí manteniéndome escéptico, reacio a sacar conclusiones precipitadas. Durante unos días, jugueteé tranquilamente con esos datos. Empecé a descodificar algoritmos, intenté comparar intervalos de señales con sistemas numéricos conocidos. Fue un poco lío. Luego pospuse la tarea, porque recibí un informe de la dirección. Estamos ampliando los intervalos. Es necesario comprobar un montón de frecuencias nuevas, etc. Era mucho más trabajo. Casi me había olvidado de aquella señal nocturna, hasta que me di cuenta de que había vuelto a aparecer en los últimos informes. Esta vez era aún más débil, pero con el mismo periodo. Volví a transferir cuidadosamente todos los datos a la unidad flash y empecé a compararlos en casa. De repente, me di cuenta de que la segunda señal era una continuación de la primera, como si alguien nos estuviera enviando el paquete de datos por partes. E incluso entonces sentí que un escalofrío me recorría por dentro. Si no se trataba de una anomalía natural o de una interferencia terrestre, resulta que alguien está transmitiendo algo a propósito. No armé un escándalo porque temía que se rieran de mí o que se llevaran los resultados para someterlos a pruebas formales. Quería averiguarlo por mí misma. Cada nueva parte del paquete que interpretaba me planteaba más preguntas. Pero un día, un par de semanas más tarde, se produjo un acontecimiento que me derribó el suelo bajo los pies. Estaba sentada en casa a última hora de la tarde, estudiando las nuevas señales, cuando el ordenador me dio de repente una alerta. Señal entrante. Es decir, no alguna grabación de nuestra emisora, sino una transmisión de radio entrante que el propio ordenador estaba captando. Era imposible, porque el ordenador de mi casa no tenía una antena potente para el espacio profundo, como mucho un módulo Wi-Fi y un ratón inalámbrico. Pero era como si el mensaje llegara directamente, eludiendo todos los programas. El monitor parpadeó y, de repente, en la pantalla aparecieron unas líneas parecidas a un conjunto de símbolos extraños, cadenas de ceros, unos y signos misteriosos, que no están en la codificación habitual. Retrocedí sorprendido. Pensé que era un virus, un ataque de piratas informáticos. Intenté cerrar el programa, pero el ordenador no reaccionó. Entonces la pantalla se llenó de ese ruido simbólico y los altavoces emitieron un chirrido agudo. Desconecté el cable presa del pánico, pero algo ya se había instalado en mi interior. La comprensión de que la señal que estaba descifrando había cobrado vida de algún modo en mi ordenador. Quizá había ejecutado accidentalmente un programa que, al generar una secuencia determinada, había desencadenado una respuesta desconocida. Mi corazón latía con fuerza y el pensamiento se agolpaba en mi cabeza. Esto no puede ser. Al día siguiente decidí que tenía que reinstalar el sistema, al mismo tiempo que comprobaba el ordenador en busca de virus, pasándolo todo por el modo seguro. Pero por la tarde, cuando llegué al trabajo, descubrí que los archivos de la propia señal habían desaparecido de nuestro servidor, donde se almacenaban todos los archivos espaciales. Pregunté a mis compañeros,
Nadie los había tocado, y el sistema registró borrado por el administrador. Me quedé de piedra. ¿Alguien me estaba espiando o se trataba de un fallo? Me sentí muy incómoda. Quería decírselo a mi supervisor, pero tenía miedo. Quizá pensarían que estaba paranoica. Solo le dije a Oscar: «Ten cuidado. Alguien está jugando con nuestros datos». Se rió entre dientes, pero accedió a mirar los registros. Mientras tanto, seguí explorando lo que me quedaba en el disco duro doméstico. Esa misma noche, volví a encender el ordenador, ya limpio. Y a eso de las 2, casualmente o no, la pantalla volvió a parpadear. Apareció un breve mensaje en la línea de comandos. «¿Por qué estás escuchando?». Me quedé desconcertado. Parecía dirigido directamente a mí, en ruso, aunque no recordaba haber instalado ningún programa que emitiera ese tipo de texto. Empecé a tirar del ratón, del teclado, horrorizada, pero el ordenador parecía secuestrado por algo del exterior. La línea volvió a cambiar. «Te vemos». Quise apagarlo, pero me temblaba la mano. En lugar de eso, tecleé: «¿Quiénes son ustedes?». Sin creerme lo que estaba haciendo, la pantalla respondió: «Te hemos estado viendo durante mucho tiempo». Eso me produjo escalofríos. Tecleé frenéticamente: «¿Desde dónde?». Pero la respuesta fue confusa, como si las letras estuvieran distorsionadas. «No es la ubicación lo que importa. Sois vosotros, todos ustedes, demasiado cerca». Es difícil transmitir el horror que sentí, como si una presencia alienígena hubiera invadido mi casa a través de la red, aunque técnicamente el ordenador ni siquiera estuviera conectado a la WAN en ese momento. Mi mano buscó a tientas el cable y cerré el infierno, intentando tranquilizarme. A la mañana siguiente me dije que era una locura. Quizá yo misma había creado algún tipo de guión que al extraer las señales las interpretaba como texto, y se trataba de coincidencias aleatorias. Pero una voz interior me susurró que no, que era demasiado intencionado. En el trabajo encontré una nueva discrepancia. El registro del sistema indicaba que ninguno de los empleados había accedido al archivo en las últimas 24 horas, y algunos archivos habían sido sobrescritos por alguna razón. Era como si algún usuario remoto hubiera pirateado y afectado a nuestros servidores. Intenté ponerme en contacto con Oscar, que estaba de guardia nocturna, pero no contestaba al teléfono. Los compañeros dijeron que se había tomado un par de días de vacaciones. Esto me pareció sospechoso. Nunca antes había desaparecido tan repentinamente. Cuando llegué a casa esa noche, consideré frenéticamente si arriesgarme a encender el ordenador. Una parte de mí quería saber la verdad, otra pedía a gritos una escapatoria. La curiosidad se apoderó de mí. Encendí la máquina, habiendo apagado primero todo lo que pude, excepto el monitor. A medianoche no ocurría nada. Me quedé sentado, mirando el código inaudible que había conseguido guardar. De repente, cerca de las 2, todo se congeló de nuevo, y entonces apareció una línea en la pantalla. «¿Por qué no quiere seguir escuchando?». Tecleé: «Quiero hacerlo, pero ¿quién es usted?». Pausa. Luego: «Somos a quienes busca. La atención no es necesaria». Sentí que se me helaba la sangre por dentro. «¿Sois una civilización alienígena?». La respuesta llegó a retazos. «Usted no lo entendería. Aferrarse a la civilización no es lo mismo. Nosotros somos más». Pregunté: «¿Por qué vuelve la señal de mi ordenador?». «Su tecnología es ingenua. Estamos mirando a través. Usted envió la llamada, nosotros respondimos». Le dije: «¿Qué queréis?». La pantalla respondió: «Apártese, es peligroso escuchar». Entonces apareció un torrente de símbolos tan rápido que no pude leer. Parecía que intentaban expresar algo más, pero el lenguaje se descomponía en mi alfabeto. Entonces el ordenador se apagó abruptamente por sí solo. Me senté en la oscuridad, con el corazón palpitando. O se trata de un engaño monstruoso, o una fuerza superinteligente desconocida
Se está comunicando realmente de alguna manera. Si hay que creerlo, ¿significa eso que el PC de mi casa era el punto de su invasión? Me quedé despierto por la noche reflexionando. Fui a trabajar por la mañana. Me di cuenta de que Oscar no había salido. El teléfono no estaba disponible y el jefe dijo que Oscar había dimitido por motivos personales. Parecía demasiado extraño. Intenté encontrar su dirección. Conduje hasta su casa, pero estaba vacía. Los vecinos dijeron que se había marchado al amanecer con destino desconocido. Recordé que él también había visto los datos originales con esa señal en las primeras noches. Quizás él también se había encontrado con algo que le obligó a huir. Al anochecer, me decidí. Se acabaron las medias tintas. Tenía que pasar a la acción. Reuní todos mis archivos, borré las copias de seguridad. Quería involucrar al menos a un colega más influyente, para solucionar las cosas juntos. Pero en cuanto intenté copiar los datos en una unidad portátil, el ordenador volvió a parpadear. No haga esto. Me quedé paralizada. Era como si el sistema estuviera siendo controlado desde el exterior. De repente, las luces de mi habitación se apagaron un momento, y cuando volvieron a encenderse, todos los archivos habían desaparecido. Solo quedaba un documento de texto, llamado «Se lo advertimos». Lo abrí. Decía: «Cada paso que das hacia la revelación conlleva consecuencias. Usted no está preparado». Las líneas cambiaron solas. «Aléjese de esto». Me estremecí. Sentía como si alguien estuviera observando cada uno de mis gestos. Durante unos días no toqué el ordenador. En el trabajo fingí estar bien, aunque temblaba por dentro. El jefe me preguntó por qué parecía destrozada. Me disuadí a mí misma diciendo que estaba enferma. Por la noche, tuve pesadillas en las que una fría luz azulada entraba en mi habitación y seres invisibles susurraban algo sobre el fin de la humanidad. Me desperté por la mañana, cubierta de sudor, con el pulso acelerado. Pero la sed de pistas no me abandonaba. El pensamiento brotó en mi interior. Si se trata realmente de una inteligencia extraterrestre, debo comprender lo que quiere. Este tipo de contacto es el mayor descubrimiento. Después de todo, la señal no surgió por sí sola. Puede que hayamos tocado algo terrible. Encendí el ordenador, intentando aislarlo de la red eléctrica, pero no parecía servir de nada. Ellos aparecían sin ninguno de los canales habituales. Al menos visualmente, no había cables para la recepción espacial. Quizás la señal funcionaba a través de una naturaleza electromagnética y no necesitaba nuestros medios habituales. Por la noche, me senté frente al monitor, temblando. Se acercaban las 2. Justo en ese momento, la pantalla se iluminó. Me atreví a teclear. «No me voy. Quiero entenderlo». Una larga pausa, luego la respuesta. «¿Entender? Solo puedes hacerte daño a ti misma. Estamos demasiado cerca». Yo: «¿Qué significa eso? ¿Va a atacar a la Tierra?» «No es necesario un ataque. Usted no ve». Entonces aparecieron retazos de símbolos, como el fallo de alguien. Intenté preguntar: «¿Dónde estás? ¿Por qué me habla exactamente?» Una pausa. «Has abierto un canal. Eres lo suficientemente persistente. Los demás han retrocedido. Le damos una última advertencia. Deténgase». El miedo y la obstinación lucharon en mi interior. «No, diga la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva observándonos?» La respuesta: «Sin cesar. Para ustedes, miles de años. Estamos aquí, cerca, en todas partes. No lo revele». Se me puso la carne de gallina. «¿Por qué no revelar?», pregunté. «De lo contrario te conviertes en un objetivo. El conocimiento alienígena conlleva una amenaza. No deseamos exterminar». Me encogí literalmente. ¿Así que su interferencia podría haber desencadenado una catástrofe? Tecleé con los dedos. ¿Con quién más han estado en contacto? La respuesta llegó a retazos. Muchos lo intentaron. Desaparecieron. Mi corazón se estremeció. ¿Era eso lo que le había ocurrido a Oscar? ¿Qué les pasó?
Sabían demasiado. Corté la conversación, sintiendo que el pánico me invadía. El monitor parpadeó unos segundos más y luego se apagó. Los días siguientes fueron un tormento. Me di cuenta claramente de que me había encontrado con una poderosa inteligencia que utilizaba señales espaciales y era capaz de interactuar con nuestra tecnología de una forma extraña. No quiere que divulguemos su existencia. Una sensación de fatalidad me corroía. Intenté salir de la ciudad durante un par de días, pero no sirvió de nada. Oía el crujido de la radio en el hotel, y por la noche se oían extraños ruidos sibilantes en el teléfono. Me asusté, tiré el teléfono y volví a casa. En el trabajo, con el pretexto de la reducción de personal, nuestro grupo de investigación empezó a desmoronarse. Nos advirtieron de que recortarían la financiación. Los colegas se marchaban uno tras otro. Me parecía que alguien entre bastidores intentaba mantener las cosas en secreto. No sabía si tenía algo que ver con lo que habíamos desenterrado, pero me sentí obligado a dejar de indagar. El jefe murmuraba que la dirección había recibido la orden de cerrar la dirección innecesaria. Todo parecía ir mal. Una tarde me senté en la cocina, mirando fijamente a la oscuridad. La casa estaba en silencio. Tenía miedo de encender el ordenador, pero de repente se encendió solo, y se oyó un ruido procedente de la habitación. Me quedé frío, fui a comprobarlo, y vi una señal en el monitor. La gente no está preparada. Márchese. Se me saltaron las lágrimas de impotencia. Grité. ¿Qué quieren? No se lo diré a nadie. Solo díganme por qué está pasando todo esto. Los altavoces emitieron un sonido tranquilo y estremecedor, y luego un medio susurro, como una voz humana, pero con matices metálicos. Ustedes son los frágiles, nosotros lo somos por dentro. Un poco más y estáis condenados. Estaba temblando. Me di cuenta de que esta entidad podía manifestarse a través de cualquier aparato digital. Quizá ya está en las redes del mundo, pero aún no quiere mostrarse. Y entonces pensé que quizá llevaba mucho tiempo viviendo invisiblemente cerca, utilizando nuestras señales, y nosotros solo éramos observadores indefensos. Me atreví a dar un último paso. Le pregunté si podíamos cooperar. El chirrido desapareció. La respuesta, tonto. Entonces la frase cambió. Se acabó una carrera, no se arriesgue. Me estremecí. ¿Ustedes destruyeron alguna civilización? Intentaron atraernos. Su mundo no sobrevivió. Mejor no mirar. Unas pocas líneas más, y luego la pantalla se quedó en blanco. Lo que siguió fue una verdadera cadena de pesadillas. Me atormentaba la sensación de ver sombras en la calle, un coche con los cristales tintados que parecía seguirme. Por la mañana encontré una nota sin firmar en mi buzón. Deja de mirar, cierra el tema. Por la noche soñé escenas de la desaparición del planeta, como si naves gigantes se abalanzaran sobre mí, pero me di cuenta de que no eran naves, sino algo más aterrador. Me di cuenta de que no podría hacerlo sola. Y entonces decidí, es necesario dirigirse a la comunidad científica más ampliamente, escribir un artículo, publicar el material en la red. Tal vez, si se divulga, se convierta en una sensación mundial y juntos encontremos la forma de interactuar. Después de todo, si están vigilando, deben darse cuenta de que la comunicación abierta es mejor que el pánico encubierto. Pero mi plan fracasó en el primer intento. En cuanto me senté ante mi portátil, intentando subir las pruebas a Internet, el portátil se asustó, se congeló y los archivos desaparecieron. Apareció un texto. Entonces todos morirán. No lo hagas. Ya no era solo una amenaza. Podía sentir la seguridad del poder que emanaba de ellos. Estaba aterrorizada. Si lo revelo, ¿habrá un desastre? ¿Y qué querían decir? Quizá su presencia es tal que si la humanidad accediera a algún conocimiento prohibido, desencadenaría acontecimientos inevitables. ¿O ellos mismos? No pude encontrar una respuesta. Me rendí. Volví a mi rutina habitual en el laboratorio, fingiendo que no había pasado nada.
No lo compartía con nadie, pero a veces me preguntaba, ¿y si estas criaturas hubieran estado controlando el curso de la civilización durante mucho tiempo, impidiendo en secreto avances científicos demasiado profundos? Quizás todas las desapariciones de científicos, los extraños cierres de proyectos fueran obra suya. Aproximadamente una semana después de dejar de intentarlo, la vida pareció calmarse. Ya no me inquietaban las misteriosas inscripciones, el equipo funcionaba sin problemas y la empresa dejó de acosarme. Pero una noche hubo una señal silenciosa en el piso, el pitido de mi localizador de bolsillo. En nuestro centro a veces los utilizamos para comunicaciones urgentes. Lo tomé en mis manos. La pantalla estaba en blanco, pero el pitido continuaba. Entonces la pantalla dijo, «Gracias por su silencio. La prohibición continúa». Ese fue el último mensaje directo. Sentí un estremecimiento inquietante al recordármelos, pero no habían vuelto a aparecer. Pasaron los meses. Se volvió a formar el centro, me reasignaron. Me retiré del análisis de las señales espaciales. Viví tranquilamente, intentando olvidar lo que había visto. Solo a veces cruzaba por mi mente el pensamiento. Siempre están aquí, cerca. Pueden penetrar cualquier electrónica, leer información, aparecer como mensajes. Los recordé diciendo, estamos dentro. Quizá estén literalmente en los campos cuánticos que impregnan nuestra tecnosfera. Cualquier aparato de ondas de radio podría ser una ventana hacia ellos. En raras noches, me sorprendo a mí mismo, sin querer, continuando escuchando las ondas de radio, escuchando las interferencias. Y en esos momentos oigo un susurro bajo, como si los chirridos y chirridos electrónicos se fusionaran en un discurso con sentido. Me encojo de hombros, temerosa de reabrir el contacto, temerosa de cometer el mismo error que Oscar o los que desaparecieron sin dejar rastro. Así es como vivo mi vida, cautelosa cada día, intentando no desvelar el secreto. Pero me atormenta una dolorosa constatación. En realidad ya lo sé todo. No estamos solos, pero nuestro encuentro con una inteligencia desconocida no es como un amistoso «Hola, vecinos». Al contrario, es una advertencia encubierta, casi una amenaza. Ellos no quieren que sigamos su rastro y están dispuestos a intervenir si somos demasiado curiosos. No sé por qué no nos destruyeron inmediatamente. Quizás seamos insignificantes para ellos, o tal vez hay algún tipo de prohibición de contacto abierto y solo nos impiden hacer movimientos innecesarios. Y al mismo tiempo, he leído que si una señal ha penetrado en nosotros, significa que ya formamos parte de su red. A veces imagino que dentro de decenas de años, los terrícolas desarrollaremos la tecnología necesaria para comunicarnos directamente con ellos. Y entonces, quizá nos demos cuenta de que todo el universo está bajo la supervisión invisible de otra persona. Quizá nos adentremos en la conciencia de un ser superior que no va a hablar con nosotros de igual a igual. Y si alguien es demasiado persistente, ellos borrarán sus huellas digitales o las harán desaparecer. Temo este futuro, pero tal vez sea inevitable. Se lo digo ahora, en un estado de extrema precaución, temiendo constantemente que una señal se manifieste y destruya este texto, como me ocurrió con los anteriores. Pero ellos parecen permitirme hablar siempre que no se dé a conocer a un público demasiado amplio. Leerán esto como una confesión personal. Quizá algunos piensen, esto es producto de la imaginación, los desvaríos de una persona enfermiza. Yo estaría dispuesto a creer que fue una alucinación, pero tenía hechos reales y objetivos. La desaparición de los archivos, los extraños cambios en el laboratorio, la desaparición de Oscar. No era solo mi fantasía. Escribí este texto para intentar desprenderme de la pesadez. Me parece que ellos ya han ganado. La gente no sabrá la verdad o, si la sabe, se encontrará con la tragedia. Solo ocasionalmente, quizá, alguien capte accidentalmente esa señal que parpadea en los éteres, lea las ridículas ráfagas
sospeche que está escuchando la voluntad de otra persona, y entonces se enfrentará a la misma funesta advertencia. No busques, no alcances, porque si profundiza, ellos intervendrán. A veces me atormentan las preguntas sin respuesta. ¿Quiénes son en general? ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Por qué un ser desconocido puede hablar nuestro idioma? Pero, si están a través de todas las comunicaciones, no es difícil utilizar cualquier módulo lingüístico, traducir mi pensamiento para cada persona. Así que el idioma no es una barrera aquí. La barrera es que somos incapaces de darnos cuenta de la magnitud de su existencia. Somos más grandes, dicen. Quizá estén dispersos por los campos que impregnan el cosmos, o llevan miles de años golpeando en la mente de los individuos las mismas profecías, revelaciones. ¿Quién sabe de dónde viene todo? Quizá muchos místicos solo fueron los desafortunados que entraron en contacto con una verdad aterradora. Cada noche, cuando me acuesto en la cama, se convierte en un tormento. ¿Y si la radio o los monitores se encienden en el silencio y la pantalla vuelve a revelar? ¿Por qué me dicen esto? ¿Y si dejan claro que un paso al otro lado del precipicio y toda la humanidad está en peligro? Intento no provocar eso, pero les he contado mi historia. Espero que de forma vaga, sin detalles, permitan que exista. Tal vez piensen que es ficción. Me encantaría que así fuera, pero no. En mi interior madura una fuerte convicción de que todo es más real de lo que pensamos. Antes trabajaba con señales cósmicas y ahora me da miedo encender incluso un receptor corriente. A veces oigo frases fantasmales en el siseo del ruido estático que suenan como «estamos cerca», «no llame», «no se vaya». A veces noto una actividad extraña en los archivos de mi ordenador, como si alguien estuviera comprobando algo, pero no me atrevo a resistirme. Solo soy un ser humano perdido en un vasto universo. ¿Hay un final para toda esta historia? No. El final es decepcionante. Sigo con mi vida, intentando no involucrarme. La gente que me rodea me ve como un explorador cansado que ha perdido el fervor, y quizá tengan razón. Cada vez que quiero plantear la cuestión de las civilizaciones extraterrestres, recuerdo mis dedos congelados sobre el teclado cuando la amenaza de «stop» cruzaba mi mente por la noche. Y me detengo. Pero sepa esto, si un día, sintonizando usted mismo un telescopio o un receptor de radio, descubre una secuencia extraña y decide descifrarla, no se sorprenda cuando la señal vuelva a usted. Tal vez aparezcan inscripciones en la pantalla advirtiéndole de que no actúe. Escúchelas. Quizá pueda salvar su vida y evitar el destino de desaparecer sin dejar rastro, o destruir lo que más aprecia, porque ellos no bromean. Su advertencia es real, y yo soy testigo de la facilidad con la que pueden doblegar la voluntad, castrar todo lo que el hombre considera una garantía de su libertad. Ahora me doy cuenta de que el espacio no es un páramo silencioso, más bien es un peligroso laberinto lleno de habitantes invisibles que no se emocionan cuando llamamos a sus puertas. O peor aún, nosotros mismos no nos damos cuenta de que sus puertas llevan mucho tiempo bajo nuestros pies, justo a nuestro lado. Miran a través de nosotros, estudiándonos mientras nos prohíben acercarnos demasiado. Somos una raza insignificante que apenas empieza a ir más allá del planeta. Quizá cuando estemos más avanzados, las cosas sean diferentes, pero hasta entonces se nos mantiene en la oscuridad. Al mismo tiempo siento pena por todos los esfuerzos de la humanidad, sueños y esperanzas sobre el primer contacto, sobre el intercambio amistoso de conocimientos. Aparentemente, la realidad es mucho más aterradora. El contacto no parece amistoso en absoluto. Se parece más a la advertencia de un depredador a la víctima. Aléjate, o si no, y la víctima tiene que obedecer si quiere vivir. Es una pena que la verdad sea así. Así es como termino esta historia.
con la amarga constatación de que somos demasiado pequeños en el esquema global de las cosas. Ningún gobierno puede ayudarnos, ningún servicio de seguridad puede protegernos de una inteligencia invisible que puede cambiar los datos de nuestras redes y borrar a la gente como si fueran archivos. Si aún tiene esperanzas de detectar vida inteligente al otro lado de la galaxia, tenga cuidado. Las ondas de radio no solo transmiten saludos, sino también amenazas, y a veces indicios de un poder aterrador al que no hay que desafiar. Probablemente me marcharé pronto. Abandonaré mis esfuerzos científicos para que nadie me busque, nadie pregunte por las señales. Quizá encuentre un pueblo tranquilo sin internet, ni ordenadores, ni radios, solo para no oír más susurros, ni chirridos, ni símbolos extraños en la pantalla. Pero incluso en medio de la nada, no puedo evitar la obsesión de que aún pueden atraparme. Quizá ya estén por todas partes, pero por ahora intentaré vivir como si nada hubiera pasado. Después de todo, no hay mucha elección. Ahora mismo, mientras escribo esto, miro al ordenador con la respiración contenida. Espero que esta historia sobreviva, pero si de repente desaparece de la memoria del disco, sepa que ellos han decidido que no debe leerla, y si lo hace, significa que por ahora no les importa, o que no creen que usted sea peligroso. Recuerde que hay mucho ahí fuera, y no todo lo que hay ahí fuera quiere ser encontrado. Y si lo haces, recibirás una señal de vuelta, y eso será el comienzo de una pesadilla. Será mejor que me vaya. Recordando toda esta cadena de acontecimientos, solo me doy cuenta de una cosa. Obtuve la respuesta que quería, y me arrepentí. Y probablemente usted también se arrepentirá si va demasiado lejos.